La paz de Cristo para todos, bienvenidos. Amén. Estamos una vez más en otro día de bendición, en otro servicio, donde la presencia de Dios siempre se hace presente, siempre nos guía, siempre nos muestra, nos enseña. Y hoy en esta tarde vamos a hablar, oigan bien el título de esta tarde, es la palabra de Dios. Y alguien va a decir, bueno hermano, de eso habla diario. Sí, pero esta vez vamos a ver que la palabra de Dios, mucha gente tiene la idea, o muy corta o muy grande la idea, cuando alguien le dice algo acerca de Dios, dicen, sí, ahí está en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es muy común oír a gente que no es ni siquiera cristiana o ha oído, pero ellos dicen, está en la palabra de Dios. Pero hoy en esta tarde vamos nosotros a darnos cuenta, al final de este estudio, de esta predicación de poder, porque es un poder el Evangelio, vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios cubre todo. Lo cubre a usted como persona, su pasado, su futuro, su presente, me cubre a mí y todas las cosas, incluyendo a los que no creen en Dios. Me refiero a que todo depende de la palabra de Dios en el mundo, en el universo entero. Hoy nos vamos a dar cuenta que no es nomás el aventar palabras al aire, sino que las palabras de Dios son hechos. Oiga bien, lo que Dios va a decir se va a cumplir, se va a hacer, sea en el tiempo de Dios, siempre en el cumplimiento de Dios. A través de las Escrituras y todo lo que se refiere a Dios, escuchen bien, siempre fue hecho por la palabra, por lo que Dios dijo. Inclusive Dios formó, ahorita lo vamos a ver, la creación, inclusive los animales gigantes marinos, y después nos formó a nosotros. Por eso es que mucha gente dice, no coinciden cuando sacan huesos de animales muy viejos, muy antiguos. Pues si ellos los hizo primero, está escrito. Pero hoy vamos a cubrir bastante Biblia, como siempre. Pero es de gran bendición porque Dios nos habla, ¿sí? Hay predicaciones que puedan ser como un poco parecidas, pero eso depende también de Dios, no de mí. Hay cosas que usted va a decir, bueno, eso usted ya lo ha dicho, bueno, ¿qué tiene? Es de bendición. Pero hoy en esta tarde vamos a ver, como le repito, cuánto cubre, oigan bien, lo que es la palabra de Dios. Porque alguien puede decir, bueno, eso es para los aleluyas, ¿verdad? Los cristianos, esos locos que andan por ahí gritando, que arrepiéntete si no te vas al infierno. Esta palabra es todo del ser humano y va más allá. Depende esta palabra de muchos terminar en el infierno o terminar en el cielo, eternamente. Ahora, ¿hay gente que ignora eso? Sí. Y hay gente que no lo ignoramos y para nosotros es poder. El Evangelio o la palabra de Dios. Pero escuchen bien, vamos a estar viendo, les repito, puntos acerca de lo importante que es cuando Dios habla. Porque mucha gente puede decir, esa es su religión, oiga. Usted lo que dice, ahí ustedes creen eso, quédense ahí, le dicen a uno así. Pero no saben que ellos mismos fueron también en un punto, cuando Dios los formó, los habló, los hizo desde antes. En el pensamiento, en la idea, en la imagen de Dios, a ellos también los hizo, hasta los impíos, a los que van al infierno, los tercos, los duros de corazón. ¿Sí? Todo eso lo ha hecho Dios. Amén. Crean o no lo crean, se lo imaginen o no. Vayan a ver Génesis 1:1. Abran sus Biblias y vamos a empezar ahí a ver un poquito. Vamos a estar viendo bastantes segmentos de la tremenda palabra de Dios. Y quiero llevarlos al primer libro, a 1:1, para que veamos que todo dependió de lo que el Señor dijo. ¿Sí? En 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después de que Él dice eso, no vamos a leer toda la hoja, toda la página, todos los versos, todo el capítulo, pero sí vamos a ver rápidamente que después de ahí, supongamos, en el 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Y luego dice en el 5, y llamó Dios a la luz día, o sea, todo lo está diciendo Dios y se va formando, se va cumpliendo, se va haciendo. Aquí la importancia
de permanecer en la verdad y en la obediencia de Dios, porque sea bueno o sea malo va a ocurrir. Luego dijo Dios, ahí lo dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, ahí en el 6, y separó las aguas de las aguas. Y luego, ¿qué más? En el 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, la mañana y el día segundo. O sea, ahí vemos que todo lo que va saliendo, o lo que va mencionando Dios, se va, ¿qué? Formando. Tenemos que darnos cuenta de todo esto para poder entender de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a estar hablando de que la palabra de Dios no es nomás como lo creen unos, o como se lo imaginan otros, o como la Biblia de no sé quién, o como no, o muchos inclusive dicen que los reformadores son los que hay que darles el crédito. Oh, es que el reformador, si no hubiera sido por él, ¿ya? Y ponen como el reformador, y no, es Dios. Siempre, pero siempre, antes de todo fue Dios. Sea el hombre que haya hecho la maravilla que ha hecho, antes de él fue Dios. Amén. Usted cuando se acuerde o vea una maravilla, acuérdese siempre de Dios. No diga, bueno, es que si no hubiera sido por el reformador fulano, o los reformadores que tradujeron la... No, siempre dele crédito, honra y gloria al Señor Jesucristo. A todo lo que es de Dios, déselo usted a Él. Por eso, hoy vamos a ver que en los tiempos antiguos había gente que Dios les hablaba, como lo existe hoy, gente que Dios trata con ellos, pero lo más raro de todo es esto, que ignoren a Dios. ¿Ustedes pueden creer que haya gente que haga eso o no? ¿Ustedes se imaginan que todos los que Dios habla o Dios trata les son fieles hasta la muerte? No. Mucha gente tiene eso de no imaginarse hasta qué tan grande es Dios o la capacidad que tiene Dios. Por eso, en reducidas palabras les digo esto, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, vamos a ver, oigan bien lo que pasó aquí. En un acontecimiento real y verdadero, en el ángel de Jehová y la asna de Balaam, la burra más bien de Balaam, era un profeta de Dios. Vayan conmigo para ver qué es lo que le aconteció a este hombre en el libro de los Números. Números 22, busquen Números 22 y es en el 22-27. Vamos a leer una parte nada más, porque todas estas cosas son muy extensas, ¿sí? Uno nunca terminaría, pero vamos por partes. A Él sea la honra y la gloria que nos muestra esto que va a acontecer aquí, ¿sí? Busquen Números 22-27 y cuando lo hayan, con un amén ahí, para poder empezar. Nosotros ya hemos leído, o si no lo ha leído, yo se lo digo más o menos, lo que aconteció. Vamos a leer desde el 27 para no inventar nada, donde este profeta iba arriba del asna, iba hacia un rumbo, ¿sí? ¿Y qué acontece en ese viaje cuando el profeta va arriba de la asna? Oigan lo que dice Números 22-27. Ya cuando iban caminando, la misma asna tiene una visión viendo al ángel y no el mismo profeta. Oigan bien lo que hace Dios. Dice, viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. O sea que la mula, o la asna más bien, le temía a Dios. Lo veía con la espada afuera y tenía temor. Y ¿cómo no? Todos tiemblan a la presencia del Señor. Amén. Y esta asna, dice ahí en el 27, que se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo, ¿sí? Entonces Jehová abrió la boca al asna, oigan bien el poder de Dios, lo cual dijo a Balaam, le pregunta, ¿qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? Y Balaam, un hombre de Dios, respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría, le dijo el profeta. Imagínense, una plática con un asna, ¿no? Wow. Dice el 30, y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam
Y él vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Entonces, oigan bien la reacción de este hombre. Cómo él ya entonces, cuando ve eso, hace referencia. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna hasta 3 veces? Le pregunta el ángel. He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Ahí estamos viendo que lo está reprendiendo al hombre de Dios, el mismo Dios. ¿Sí? Por eso les digo que las palabras del Señor tenemos que tener mucho cuidado y no pensar que no va a pasar nada. Dice el 33, el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Oigan bien la forma de ver las cosas de Dios. Hizo más caso, obviamente, el animal cuando vio la presencia del Señor que el propio profeta de Dios, el propio hombre de Dios. Pero por eso, vean lo que le dijo ahí. Antes dice, porque tu camino es perverso delante de ti. Y él vino a resistirte, le dijo así el ángel. Dice en el 34, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, aquí reconoce, he pecado, dice, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. O sea que ahí estamos viendo que hay gente que está en el Señor e ignora la palabra de Dios. Porque a todos los que somos de Dios, Dios nos manda, nos guía, nos enseña algo. Y hasta ahí es donde nosotros nos vamos a mover. Nosotros no podemos seguir adelante si Dios no va con nosotros. ¿Entiende esa parte? Amén. Sea lo que sea el ministerio que usted tenga, usted no corre solo en su astucia y en su sabiduría. Usted tiene que entender que usted se mueve por la palabra de Dios. Por eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Dice en el 35, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. ¡Wow! Qué duro es eso para mucha gente que habla de todo en los púlpitos menos la palabra de Dios. Qué duro es para muchas personas que tiran hasta chistes detrás del púlpito, cuentan historias de cuando vinieron para Estados Unidos, cuentan de todo, cuentan de comidas, cuentan de sus países, pero nunca traen palabra de Dios. Nunca redarguye tu historia de niño a alguien que está en pecado, ¿entiende eso? Por eso, desde los tiempos, siempre va a ser Dios y su palabra. Por eso es que nosotros no menospreciamos la misma palabra de Dios y tememos a ella. Por eso, ¿qué le dijo en el 35? Lo dejó que fuera, pero ¿qué le advirtió? Pero la palabra que yo te diga, le dijo, esa hablarás. Así Balaam se fue con los príncipes de Balac. Y luego sigue por ahí en el 38, o vamos a leerle hasta el 38. Dice en el 36, oyendo a Balac que Balaam venía, salió a recibirle a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Le dijo Balac. Y le contesta a Balaam, respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti. Oigan bien ya la condición ahí. Mas, ¿podré ahora, se pregunta él, hablar alguna cosa? Dice, la palabra que Dios pusiera en mi boca es hablaré. O sea que sí hizo caso, pero hasta que no se le apareció. ¿Sí? Entendamos que nosotros tenemos que vivir en los tiempos de ahorita por fe. Nosotros no vemos nada. Vemos la gloria de Dios y eso es suficiente para callarnos y esperar. Si en el Evangelio se trata de paciencia, el que arranca solo puede caer hasta muerto en el trabajo de Dios y de nada le sirvió. Porque no se trata, como él dice, del que corre ni del que quiera, sino del que Dios tenga misericordia. Y la misericordia de Él, de Dios, ¿qué es? Es nueva cada mañana. Entonces cada día que vivimos bajo misericordia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque son nuevas y siempre hay algo nuevo. Eso es lo que aconteció ahí, ¿no? Que la palabra del Señor siempre se hace presente y no se hace más. Porque hay gente que dice, no, hermano, usted siga,
vaya, busque, estudie, prepárese. Y ahí le dicen a uno como si fuera algo secular, ¿no? Como el que se estudia más esto, más lo otro. No, esto se trata siempre de nuestro Señor y el poder de Él. Nosotros no podemos ganarle a Dios en el plan que tenga para usted o que tenga para mí. Nosotros nos sometemos a ese Dios. Por eso es nuestro Señor. Amén. Ahora, repito, esa fue una manifestación de Dios para este profeta. Y al final le dice, la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Por eso hoy en día tenemos que tener cuidado. Y todo el tiempo, en donde quiera que se trate de Dios, usted se refiera y usted camine conforme a la Escritura. Porque fuera de la Escritura no hay nada. En otros libros, en otros evangelios, lo que otros hombres pensaron, lo que otros hombres tuvieron como un ejemplo, como un testimonio que Dios también se les manifestó a ellos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Dónde se va a cubrir? ¿Bajo qué poder? Dios es el único, no hay otra cosa. No importa lo que la gente invente. Ahora, vean lo que dice en Números 23:19. Después de que ellos siguen hablando, siguen todavía en ese encuentro entre Balac y Balaam, porque este Balac quería que este profeta del mismo Dios maldijera al pueblo de Dios. Oigan bien. Entonces, ¿cómo es eso, no? Pero lo que lo quiero llevar es aquí, donde vamos a leer en el 23, Números 23:18. Las palabras del profeta Balaam. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate hoy y escucha mis palabras, hijo de Zippor. O sea, se dirige a este hombre que lo había mandado a que maldijera al pueblo de Israel, ¿sí? Por la misma gente de Dios. Y esto que vamos a leer aquí, hasta el día de hoy está presente y está vivo con todo lo que usted ve, con todo lo que usted puede ver con sus ojos. Ahora sí que puede ver con sus ojos lo que está sucediendo en la tierra, ¿sí? Primeramente dice en el 19 que Dios no es hombre, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, dice para que mienta, porque nosotros por naturaleza humana, eso lo teníamos desde que nacimos, el estar mintiendo. Pero aquí dice algo bien interesante en cuanto a todo lo que es el poder de Dios. Dice que Dios no es hombre para que mienta. Luego dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, dice en el otro, enseguida dice, él dijo, y se pregunta y dice, ¿y no hará? Y luego dice, habló y no ejecutará. Por eso les digo esto, que el temor de nosotros es el someternos a lo que Dios dice en la Escritura, a lo que va a hacer, a lo que ya dijo y a lo que va formando y va haciendo hasta los finales, de los finales a los finales. No sé hasta dónde llega el final, pero todo eso se va a cumplir porque eso es lo que Dios hace. Por eso el tema de hoy es ese, la palabra de Dios. Cuando Dios habla, todo se cumple, todo se hace. Amén. No es como que Dios habla y dice, bueno, voy a decir una palabra a ver quién me cree, o a ver cuántos se arrepienten, o a ver quién cambia, yo hago lo otro. Si no cambian, entonces cambio yo la palabra por ahí. No, Dios ya sabe absolutamente todo. Entonces por eso dice ahí que Él dijo y se pregunta, ¿y no hará? Nosotros ya vimos, por eso les enseñé Génesis 1:1. Porque en el puro decir al Señor se iban formando las cosas. Todas las cosas se iban cumpliendo. ¿Estamos entendiendo esa parte? Por eso es bien interesante el entender qué tan extenso, oigan bien, es la palabra de Dios. Porque muchos, les vuelvo y les repito lo mismo, piensan que la palabra de Dios es solamente, es un libro, la Biblia, y eso es de los aleluyas, de los disque cristianos, ahí que no quieren a estos, no quieren a los otros, y piensan que son los únicos. No, la palabra de Dios es todo el universo, los cielos y la tierra y los que en él habitan. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es usted y yo también, porque todo eso tiene algo que ver con nosotros. Y tiene algo que ver con los que van al infierno. Tiene algo que ver con los que se salvan. O sea, la palabra de Dios es todo, para que lo entiendan. Amén. No es para todos, pero todos participan sin darse cuenta. Muchos sabemos y nos vamos al cielo. Muchos ignoran y se van al infierno. ¿Por qué? Por esta palabra. ¿Sí está viendo la diferencia? El poder que tiene esto. Ahora, tiene que ver con la rectitud de todos los hombres y todas las mujeres que quieren tener una vida piadosa,
y una vida agradable a Dios. ¿Hay ejemplos en la vida? Sí, en la Biblia sí los hay. Todos conocen al rey David. Todos han oído, todos han visto películas, o inclusive hasta los que no creen en Dios han oído del rey David. Bueno, ¿qué decía el rey David? Hay una oración que él levanta en el libro de los Salmos. Vamos a verla esa. Una parte nada más. Salmo 17:1. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo oraba la gente de antes? ¿Se acuerdan que hasta los discípulos le decían a él, Señor, enséñanos a orar? ¿Verdad? Pues vean que ya había hombres que tenían relación con Dios y sabían orar, pero sabían cómo pedir, sabían cómo implorar, sabían cómo clamar, sabían de qué se trataba. No nomás se agachaban y se quedaban dormidos o se quedaban llorando sin decir nada, sino que hay una intención de cambiar, de ser diferente. ¿Por qué? Por la palabra y por el hablar con Dios. Oigan lo que dice pues Salmo 17:1. Empieza él con esta oración, el famosísimo rey David. Oigan bien cómo él habla y se expresa en una oración. Dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Oigan bien lo que él clama. ¿Quién no quiere justicia en su vida? ¿O quiere usted que se burlen de usted siempre y lo traigan de arriba para abajo? Siempre está en que nosotros estemos en una balanza de justicia. Es lo más normal. Dice, está atento a mi clamor. Oigan, eso es de que Dios esté siempre contigo y tú con Él. Dice, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Oigan bien la honestidad de doblar rodillas, cerrar ojitos y hablar con Dios. Wow. Hecha mi oración, escucha, perdón, mi oración hecha de labios sin engaño. Oigan, pues, por eso es que mucha gente no es escuchada y otros sí. Dice en el 2, de tu presencia procede mi bendición. Vean tus ojos la rectitud. Oigan nomás. Y esto es alguien que está hablando con Dios. Dice en el 3, tú has probado mi corazón. Wow, qué tremendo es eso. Me has visitado de noche. ¿Cuántos han sentido esas presencias en la noche? Que viene Dios y lo visita de noche. Aleluya. Dice, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Y luego dice, y se refiere a todo lo que nosotros sufrimos como humanos en el 4. En cuanto a las obras humanas, ¿cómo las detenemos nosotros? Usted y yo, las obras humanas. Alguien me dice, no se puede, no se puede. Aquí dice, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Luego dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. ¿Sí? ¿Se están viendo cómo se habla con Dios? ¿Están viendo cómo se levanta una oración verdadera? ¿Están viendo cómo se pone uno primero también como prueba para pedir algo y recibirlo también? No es nomás, Señor, conoces mi debilidad, cumple en mí tus deseos. No dijo eso. Él dijo, mírame, la oración, de labios sin engaño, todas esas cosas. O sea, él se puso como una persona transparente delante de Dios. ¿Y ustedes creen que él no pecó? Claro que pecó y muy feo, pero oigan con la claridad y la honestidad que él habla con Dios. Por eso nosotros podemos ver que la palabra de Dios nos ayuda a ser mejores personas de muchas maneras y por muchas partes y de diferentes aspectos que tengamos, cualquier cosa que por eso él pone esto aquí en cuanto a las obras humanas, ¿sí? Dice, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos. Ahora, por eso mucha gente que se dice ser de Dios no pasa de perro perico, porque ellos ni creen, ni conocen, ni le temen, ni saben la verdad de un Dios verdadero. Ellos tienen religión, mucha gente tiene religión, pero no tienen a Dios. Por eso vemos que las obras de ellos no son conforme ni se parecen a Jesús, se parecen a ellos mismos. Sí estamos entendiendo muy claro, ¿no? Que es bien importante reconocer que haya palabra de Dios en nosotros para poder cambiar y creerla. Por eso él pone a prueba, él se expone al Señor y le dice, yo me he guardado de las sendas de los violentos. ¿Sí? Aunque él haya matado y haya hecho eso y sus manos estuvieron llenas de sangre, él sabe por qué decía eso.
Dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Si ese es un clamor a que a ti te vaya bien y a mí también. Amén. Reconociendo primeramente que tú tienes una unión con Dios, que tú le crees y tú le temes. Porque de ahí para allá, si tú dices y haces y nunca llegas a hacer ni a importarte lo que esté en la Escritura, estás perdiendo. Estás perdiendo porque nunca ves la mano de Dios en tu vida. ¿Sí? Por eso mucha gente falla, de muchas maneras. Pero está muy claro, él mismo le dice en el 3, tú has probado mi corazón. Oiga, cuando viene la prueba, nosotros tenemos que estar conscientes que eso es. No que Dios no nos ama, no que Dios ya nos dejó, no que Dios está permitiendo eso, sino que es una prueba. Porque es necesario ir purificándonos. Por eso entendamos que es necesario el meternos por el fuego y sacarnos del fuego. Y así llevársela hasta que nosotros vayamos viendo con más claridad de qué se trata el ser una persona cristiana, verdadera y creyente en la palabra de Dios. No nomás decir, bueno, es un servicio. Ya fuimos ahí, nos congregamos. Y a mucha gente le gusta la tradición, pero no le gusta la unión con Dios. Mucha gente se acostumbra a ir a las iglesias, pero nunca cambian, nunca vuelven a nacer. Hay gente que tiene años por generaciones yendo a su religión y se muere un grupo de familiares y entra otro. Y todos son fieles a la misma religión. Pero escuchen bien esto que vamos a ver ahorita. Los judíos, la gente de Dios, a la que vino él primero, le dijeron, un padre tenemos que es Dios. Ahora, ¿cuánta gente allá afuera no dice que tiene a Dios en su vida? En su congregación, en su denominación, en su religión. Nosotros tenemos a Dios también, dicen ellos. ¿Oh, sí? Bueno, hay algo muy duro que dijo el mismo Salvador de las almas, que es Jesucristo. Y se los dijo a ellos. ¿Quieren verlo? Vamos hasta el libro de Juan 8:42. Por eso hoy en día, yo le digo esto. ¿Cuál es la palabra que tú escuchas? Porque si tú escuchas la voz de Dios, amén, estás en victoria. Pero si tú me estás oyendo a través del internet y no has escuchado la palabra de Dios en tu vida personal, en tu familia, en tu intimidad, tienes que volverte y arrepentirte y buscar del Dios verdadero. Porque vamos a ver un ejemplo aquí, en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, Juan 8:42. Y esto lo podemos catalogar, eso lo digo yo, como la religión de los hijos del diablo. Una religión de los hijos del diablo, de acuerdo a lo que dice Jesús, es alguien que no cree en Jesucristo. Porque todos sabemos, los que hemos conocido la palabra, que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Entonces Jesús era muy claro, pero vamos a ver qué aconteció aquí. Oigan bien, dije Juan 8:42. En Juan 8:42, antes les había dicho, los judíos le dijeron a él en su propia cara al Señor Jesucristo, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Y alguien va a decir, bueno, ¿y eso qué? Bueno, están mal. Aunque lo declaren, aunque esté en la Biblia, es un ejemplo de ver que hay gente que está mal. ¿Por qué? Por lo que va a decir ahorita el Señor. Jesús no miente. Jesús es la verdad. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Hoy no más. Todo aquel que diga tener un Padre, que sea Dios, tiene que amar a Jesús con la misma fuerza, al Hijo. Oigan, ¿por qué lo va a decir él? Lo va a explicar. Porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, tenemos que hacer caso a eso, ¿no? Una de las señales que usted puede dar en las otras personas es el ignorar la verdad de Dios. Por eso hacemos tanto hincapié siempre en la Biblia. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice Jesús. Hay gente que usted les habla y le dice, no, hermano, así no es. Hay gente que inclusive son cristianos y le dicen, no, eso no quiso decir, hermano. No le entienden su lenguaje. Y usted se los dice, está escrito, lo estoy leyendo. O no está escrito lo que usted me dice. No está en ningún lugar y ellos lo hacen
Fíjense el grado de error. Pero Jesucristo les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra, porque hay gente que te aborrece cuando hablas con la verdad. Truenan esos dientes de coraje y se paran, se salen, se van al baño, se meten, se van al estacionamiento, van y toman agua, se regresan. No soportan esta palabra de verdad. Bueno, eso lo sabe Jesús y ya sabe. Dice, no podéis escuchar mi palabra. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oh, ¿cómo así? El Señor de amor, el Señor que murió por todos, el Jesús de la gloria, el que murió, el Salvador, le dice a gente que son hijos del diablo. Sí. Eso lo dice él. Bueno, enójese con él, no conmigo. Porque el que se enoje con el Señor ya hay un problema muy grande. Por eso les digo que todos aquellos religiosos que se digan ser, que sean de Dios, que sean buenos, que sean santos, que sean, que le den a los pobres de comer, que digan, pero no tengan a Jesús. Oye, de acuerdo a lo que vemos, hijos del diablo. Porque no tienen a Jesús. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oigan. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Ustedes creen que Jesús iba a mentir diciéndoles eso? No, de ninguna manera. Todo aquel que está sin Jesús tiene deseos malos, negativos, de robar, de matar, de hacerse de todo, menos de salvar almas y irse al cielo. ¿Por qué? Porque se esconde detrás de una vestimenta hipócrita, ¿sí? De religiosidad, ¿sí? De todo tipo de cosas, pero menos le agrada a Dios. ¿Entiendan? Así es esto. Y no solamente los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él dice, él ha sido homicida desde el principio, o sea, un asesino que mata gente. Imagínate que Dios o a las personas que no creen en él, los ponga como unos asesinos. Wow. Eso va más allá de ser un ignorante en la palabra, sino que ya están rechazando a ellos mismos por el corazón. Por eso esta palabra no a todos les llega y no todos la soportan. Porque dicen, no, ¿cómo va a ser así? No, eso no. ¿Y qué dice? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ese es otro punto que deben de ver ustedes cuando las personas dicen, no, nosotros también somos cristianos. Hoy en día todos son cristianos. El testigo de Jehová, el mormón, el católico, no más falta que los budistas digan que son cristianos también. Pero sí entendemos el punto de error y cómo quieren arrastrar a más gente que sí estuvo en la verdad, diciendo que ellos también son igual. Pero aquí ya el Señor Jesucristo nos quita muchas cosas para que podamos ver con claridad. Y pone como ejemplo a ni más ni menos que a su propia gente. Si Él hizo con ellos eso, ¿qué se espera de los demás? Que están en grandísimo error. Que entonces ellos, ¿qué? No permanecen en la verdad. Dice, porque no hay verdad en Él. Dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oigan, qué feo, ¿no? Que todo aquel que está sin Cristo, el Señor Jesucristo mismo, los cataloga como unos hijos del diablo a todos. Yo no. Yo estoy de acuerdo con lo que Él dice, pero su palabra es poder. Y lo que Él dice, eso es. Y usted tiene que decir amén, porque usted no puede decir que Dios miente. Acabamos de ver que Él no es hijo de hombre para que mienta. Ahora, piense conmigo por un momento, qué fuerte está esto que Él dice. ¿Por qué? Por la palabra. Porque al decir ustedes no permanecen en palabra, es que usted no se imagine como en una obra física de hacer cosas, no. Desde un principio no creen en lo que Jesús dice. Y desde ahí ya quedan excluidos, quedan fuera. No, pero sí, hay partes que sí ya creemos. O hay días que sí celebramos, o hay días que sí hacemos como ustedes. Eso no importa. O lo tomas todo o lo dejas todo. Tú no puedes servirle al mundo y servirle a Dios. No puedes tener dos dioses o dos reyes o dos, no. Tú tienes que servirle a uno. Decídete. Hay que decidirse por el Dios verdadero. Y luego dice el 45, y a mí porque digo la verdad no me creéis. Ahí está. Y luego dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad. ¿Por qué vosotros no me creéis? Les vuelvo a decir. Y luego aquí va y les dice una gran verdad tras verdad les dice. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Oh, qué hermoso es esto, ¿no? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y luego dice, por esto
no las oís vosotros porque no sois de Dios. ¡Wow! Aparte de diablos, les está diciendo que todas no son ni son de Dios. Imagínense que ahorita se presentara el maestro, lo vuelven a crucificar. Lo agarran a pedradas, le dan hasta balazos y lo mandan matar y deshacer. Si él se metiera a un lugar y les dijera todo eso a las personas, lo agarran y ahí mismo lo despedazan. Porque ¿cómo les va a decir eso? ¿Cómo va a juzgar a las personas? Eso es a lo que mucha gente le tiene miedo, ¿no? Al juicio. Bueno, el Señor por eso es Dios. Y Él tiene el derecho y la autoridad de decir la verdad y decírsela a todos. Porque Él vive en verdad, Él es la verdad. Ahora hay que ver eso, que todos ellos, como les dije, es una palabra que escuchan que no los lleva a ningún lugar y no hay verdad en ellos. Es lo que dijo Jesús, ¿no? Ahora, hay algo todavía que tiene que ver con todos nosotros. Eso vemos como a otras personas que rechazan simplemente a Jesús. Porque hay mucha religión, oigan bien esto, que profesan amar a Dios sin Jesús. Hay gente que ama más a la madre de Jesús. Hay gente que ama más al líder que a Jesús. Hay gente que ama más a los que iniciaron esa religión que a Jesús. Muchos no conocen, diría yo, todos no conocen a Jesús. Si están en otra religión, no conocen a Jesús. Aunque lo tengan crucificado en un cuadro ahí, no lo conocen. Entonces podemos ver cómo están. Ahora, hay gente que se dice ser ya evangélica, cristiana, vuelta a nacer. Aquí está algo para ellos también y para nosotros. Oigan bien, busquen Juan 12:44. Ahí dice que las palabras de Jesús, otra vez, juzgarán a los hombres. Y él mismo, oigan bien, qué clase de juego de palabras tan importante el que hace aquí. Primeramente dice, en 12:44, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, oigan bien, ¿cómo se humilla tanto este Jesús? No cree en mí, dice. O sea, él desaparece de él. ¿Pero por qué? Sino en el que me envió. Vean, hasta el grado de siendo él quien era, para darle la honra y la gloria al Padre. Por eso dice lo que él dice. Y lo podemos entender y percibir de lo que se trata aquí. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ahí sí, entonces están en Dios. Porque ya creyeron en quién, en el Hijo. Qué hermoso es esto. Dice el 45, el que me ve, ve al que me envió. Porque hay gente que dice, no, nadie puede. Hermano, el Señor lo fulmina. No, pero para nosotros los cristianos, por eso el nombre de cristianos, porque es de Cristo. Amén. Sí, o sea, nuestro Dios es Jesús. El nombre del Señor es Jesús. A menos que usted tenga pues un Dios diferente y otro Cristo y otro Dios y otro nombre y otro hijo y otra cosa, otro enredo. Usted tiene que entender y hacerse como está escrito. Que por eso dice enseguida, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, desde un principio él está diciendo que él va a alumbrar el conocimiento, la sabiduría de quién es Dios, quién es el Hijo y quién es el Padre y el Espíritu Santo. Todas esas cosas las ves tú a través de la luz de Jesús. No te imagines cosas que no existen. Cree la Biblia y empieza a cambiar. Eso es lo que recomiendo. Dice el 47, otra vez, al que oye mis palabras, oigan bien, y no las guarda, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Dice así o no. Y luego se humilla otra vez y dice, porque no he venido a juzgar al mundo. Y de aquí se agarra mucha gente erróneamente y se va a pecar. ¿Pero qué dice? Sino a salvar al mundo. Y dice en el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. Ahora, que en conclusión, aquí con esto que estamos viendo podemos ya acabar este estudio y decir, ¿sabes qué? Ahí está. Todo lo que él dice se va a cumplir. Así como empezó en Génesis, hablando y diciendo, igual nos lo pone a nosotros
y a todos aquellos que conocen y han oído acerca de un tal Jesús, pero lo ignoran. Por eso entendamos las Escrituras, entendamos la palabra de Dios. Cuando Él dice que Él es la luz que ha venido al mundo, para todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, el que oye mis palabras, y ahí se oye como un Dios que deja pasar todo. Pero no nos olvidemos que cuando Él habla, se escribe. Y cuando se escribe, se cumple. Y cuando cumple, la gente muere y la gente muere para siempre y vive para siempre. Pasan acontecimientos, pasan desgracias, pasan temblores, pasan muertes, pasa pobreza, pasa infecciones, muertes, de todo. Entonces todo eso está aquí. Él lo advirtió, Él lo dijo y todo. Ahora, en cuanto al evangelio, a las palabras, a la salvación, aquí está. Por eso es que Él dice, bueno, yo no voy a hacer ni un mal, pero hay de aquel que no obedezca lo que yo diga, porque eso sí se cumple. Hagan de cuenta que Él habla y sale esa palabra y esta palabra va tumbando, deshaciendo, haciendo, tumbando, haciendo todo lo que Él ha puesto por obra, a través de soltar las palabras. Por eso mucha gente, yo les digo, oiga hermano, si no está escrito no lo haga. Si Dios no lo mandó, no lo haga. Y la gente me ignora y se ríe de mí y dice, es que todos lo hacen, ¿usted por qué no lo hace? No, porque yo le temo a Dios. No, pero es el único usted. Bueno, no importa que yo sea el único. Yo hago la voluntad de Dios hasta lo que más pueda. A mí nadie me va a venir a convencer que haga lo que ellos hacen, sabiendo yo que no es ni bíblico, ni existe, y no agrada a Dios sobre todas las cosas. Pero por eso les digo en el 48, el que me rechaza, dice el Señor. ¿Qué es el rechazar al Señor? El no obedecer la palabra. Hacer tu voluntad, tu propia religión, tu propio evangelio, tu propia definición. No, no tiene nada que ver con el pecado del diario vivir. Tiene que ver con decir, es que no, yo lo hago porque lo quiero hacer. Si el Señor dice que se va a cumplir, hay que tener mucho temor. Hay que tenerle temor a Dios. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ya le juzgará en el día postrero. Quiere decir que el Señor va a traer a cuentas toda la Escritura, parte por parte. No que yo celebraba y hacía esto, bueno, ¿y dónde estaba escrito? Va a decir Jesús. Yo te voy a juzgar por lo que te dije desde hace mucho tiempo que oíste, cuando tenías 15, 18, 20 y llegaste a los 70, a los 90 y todavía lo hacías. Te voy a traer a cuentas por lo que yo escribí y lo voy a hacer porque yo no miento. Yo no puedo hacer lo que hacen todos ustedes. Yo lo escribí con un propósito de que me obedecieran y cambiaran en cuanto a lo que está escrito. Porque Él sabe nuestra debilidad. Escuchen bien esta parte. Él sabe que estamos en un cuerpo de muerte, en un cuerpo que nos hace caer, en un cuerpo que nos hace fallar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ignorar tantas cosas que están escritas y no le importan a nadie. Por eso es que esta palabra va a alcanzar a mucha gente y va a ser de gran decepción para muchos cuando vayan a la presencia del Señor. A mucha gente que se diga ser cristianos de verdad y que digan, esto lo hacemos por alcanzar almas y vendan el evangelio. ¿Me estamos entendiendo? Esto está muy tremendo. Por eso les digo, miren, hay una parte, el Señor conoce, como lo vuelvo a decir, absolutamente todo. De los hijos, de los impíos, de los tremendos, de todo. Él nos conoce todo, de principio a fin. En cuanto a la salvación, hay un fundamento en Dios muy claro. Vamos a verlo. Por eso ahorita les voy a dar a entender algo muy tremendo. Vayan a 2 de Timoteo. Busquen 2 de Timoteo 2:15. Nosotros no podemos vivir en temor por lo que mucha gente invente fuera de la voluntad de Dios o fuera de las Escrituras, porque hoy en día vienen todos con unas doctrinas de demonios, diciendo que Jesús es una mujer, que Jesús tenía de esposa como fulana, que Jesús era quien sabe qué, y un montón de tonterías. Pero nosotros, cuando conocemos a Dios, estamos en la verdad y estamos completos. No tenemos necesidad de nada. Estamos sin ningún temor. Y Él mismo lo sabe. El que lo sabe todo. 2 de Timoteo 2:15.
Hay una palabra para todo aquel que se dice ser hijo de Dios. Hay una forma de seguir, de pensar y de andar. Y dice Pablo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, conociendo, temiendo y viviendo en palabra del Señor. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjate bien el consejo que da Dios. Esto es para todos aquellos que nos decimos llevar esto a la manera de Dios. Tenemos que tener cuidado, con diligencia, o sea, ser rápidos para presentarnos bien aprobados delante de Él. Cuando tú te presentas aprobado delante de Él, tú ya estás aprobado delante de muchos hombres. ¿Sí estás entendiendo, verdad? No al revés. No te preocupes cómo te van a ver. Tú preséntate primero ante Dios y lo demás está hecho. Dice otro consejo, más evita prófanas, que eso lo podemos traducir a un tipo de libertinaje. Sí, porque hay pastores que se dicen ser cristianos muy libertinos. Muy libertinos en cuanto a sus palabras, a lo que enseñan. Sí, porque no enseñan de Dios, enseñan de ellos, enseñan de un mundo moderno, de un mundo actual, de un mundo muy espontáneo. Para los jóvenes siempre traen eso, y vamos a hacer esto. Bueno, aquí dice que evitemos todo tipo de libertinaje y vanas palabrerías. ¿Sí? Cuando las vanas palabrerías es todo aquello que no sirve, que nomás lo acomodan como un conjunto humano de palabras y quieren que tenga efecto en las personas. Bueno, hay que evitar eso. Aquí dice, ¿por qué? Porque conducirán más y más a la impiedad. Quiere decir